Hoy es viernes 15 de noviembre de 2024. Llegamos a la emisión 665 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que nos atañe hoy o que hemos tomado es el caso del rescate a sangre y fuego de un secuestrado que estaba en poder de una banda delictiva que ya tenía nexos con los grupos comunistas armados en la zona de norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Era un hacendado que cumplía con sus actividades normales, había ido a hacer el pago de los obreros y lo estaban esperando los delincuentes para secuestrarlo. Y luego en una cinematográfica acción, como lo veremos más adelante, fue rescatado por unidades del DAS con apoyo de la Policía Nacional. Pero no nos detendremos solamente en el caso del hacendado, sino alcanzamos a ver ya en los primeros titulares que hay en en los periódicos de esos días. Vamos a hacer un contexto, un- una adecuación de los sucesos a la historia y la realidad para formarnos un criterio más claro de cómo hay una cantidad de actores directos o indirectos, pero al fin y al cabo todos parte de esa problemática que ha constituido el desenfreno de la violencia, la irracionalidad de sus actores, la irresponsabilidad de la dirigencia política, la incapacidad del pueblo colombiano para organizarse y hacer algo en contra de esa situación tan compleja, y la complicidad por acción u omisión de los medios de comunicación que, por limitarse únicamente a informar y no más y no pocas veces a exaltar las acciones bandoleriles, terminan haciendo parte del problema y no de la solución. Un cuadro del que se ha hablado mucho y se ha resuelto poco, que pretendemos reflexionar hoy un poco para tener unas ideas un poco más concisas en torno a nuestra accidentada historia de violencia en el país. Adelante, Mi Nicolás. coronel, qué pena. Para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama político en Colombia a inicios de 1970 y cómo actuaban los sindicatos del magisterio infiltrados por comunistas en contra de la educación de la niñez en Colombia? Pues hay una canción mexicana muy famosa, ¿no? Que dice que Jalisco no se raja. Y eso parece ocurrir haciendo una similitud, una parodia un poco grotesca con la conducta del magisterio en Colombia. Estaba recién creada la Federación Colombiana de Educadores FECODE, porque antes los paros eran más o menos regionales y se coordinaban y lo hacían. Los educadores de Cundinamarca, del Valle, los departamentos, hacían sus contactos por medio del Partido Comunista, naturalmente, y hacían los paros, pero ya para los finales de los 60, comienzos del 70, articularon lo que llamó la Federación, que agrupó a todas esas agremiaciones sindicales de maestros. Y eso hacían paro por todo, porque no les pagaban. Además, era cierto que el gobierno nacional les incumplía con los pagos y tenían la disculpa siempre para causarle daños a la niñez y a la juventud de Colombia en una época en que se comenzó a disparar el consumo de marihuana. Y entonces era común en barrios eh, populares que los jóvenes que no tenían ninguna actividad porque no había ni canchas deportivas siquiera en barrios suficientes, terminaban metidos en grupos, en pandillas, en eh, actividades de consumo de marihuana. Y los profesores que tenían una grandísima responsabilidad de por lo menos tener esos jóvenes ocupados en las aulas y que los colegios pudieran facilitarles los espacios deportivos para desfogar toda la energía que tiene un muchacho. Entonces les daba por paralizar el país. Una de las razones era cuando no les pagaban, que eso era muy común, que se demoraran en girarles. La otra, como ya sabemos, fue cuando el ministro del señor Galán le dio
la ventolera sin haber coordinado con ellos de publicar un decreto en el cual los estructuraba de una asimilación a la militar, que les daba unos grados el escalafón y así les mejoraba el sueldo y no por las antigüedades que ellos manejaban. Desde luego, unos maestros viejos, sin ninguna estructura pedagógica como la que exigía cada vez más la educación, y acomodados y con roscas y acostumbrados a hacer lo que querían, pues, y fuera de eso, imbuidos por los comunistas, paralizaban el país a cada rato. Por allá, alguno de los directivos de FECODE exteriorizó el deseo de apoyar al general Rojas Pinilla Lanapo, porque ahí había mucho comunista infiltrado. ¿Y quién dijo miedo? La disculpa apareció a flor de labio y como anillo al dedo. Inmediatamente entraron en paro. Y estábamos hablando de que el año 1970 comenzó con unos anuncios demasiado complejos para el país, porque se sentía en el ambiente, no había necesidad de ser un experto en ciencias políticas, sino vivir lo que estaba viviendo el país, que el general Rojas Pinilla iba a ganar las elecciones. Eso se sentía, se intuía en el ambiente, porque era mucha la gente que se había unido a él, eh, desafortunadamente sin ninguna plataforma, sino detrás de un hombre que veían que era distinto a los demás en el gobierno, que había hecho un gobierno ejemplar. Entonces, por el otro lado, por ejemplo, el caricaturista Chapete del Tiempo se había dedicado a publicarle y republicarle el cuento de que se ha robado unas reses en los llanos orientales, otros que violaban los derechos humanos, y los comunistas que veían que él podía subir y de pronto les cortaba todo ese chorro que llevaban en sindicatos, etcétera, pues eran enemigos de él. Y además, como el Partido Comunista había dado órdenes, su militancia no podía apoyar al general, sino que tenía que apoyar era a los candidatos que decidiera el partido, pues allí había problemas serios. Pero es que no era de ese lado, es que era evidente que los liberales y conservadores tenían un pacto para que el general no ganara. De hecho, no iba a ganar, así ganara como ocurrió. Y los maestros entonces encontraron esa disculpa de hacer un paro que porque el magisterio no se podía politizar. Imagínense ustedes, un magisterio politizado y hasta los tuétanos resultado de comunismo y diciendo que el magisterio no se podía polarizar, simplemente porque el Partido Comunista, que es especialista en armar escándalos cuando les conviene y cuando no les conviene también, utilizaron ese hecho. Síntesis, los maestros hacen parte del problema y eso tampoco nos lo menciona el señor de Rux en su memoria histórica o en su comisión de la verdad. Y mientras no contemos todas las verdades como son, ¿de qué verdad estamos hablando? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la compleja situación de orden público en el departamento del Huila? Igual que Magdalena, que era grande todavía, a pesar de que ya se ha partido con Cesar, Atlántico, la zona rural, el Valle, ni se diga, Antioquia, ni se diga, el Meta. En el Huila se ha multiplicado el secuestro y especialmente los municipios del oriente del Huila, es decir, Baraya, Colombia, Algeciras, que son, y Tello, que son tres municipios que están al oriente de Neiva y oriente del departamento. El delito del secuestro se disparó desde finales de la década de los 60 y cuando recibimos el año 70 estaba de moda y ya prácticamente se sabía, como en casi todas partes del país, quién iba a ser el próximo secuestrado. Porque los muchachos, como le decían a los bandidos, ya iban exteriorizándolo inclusive cuando tenían a un secuestrado, ese ya le anunciaban quién sería el próximo, quiénes serían los próximos. Entonces, allá en Colombia, Huila, en la vereda Palacino, que queda muy hacia la cordillera, ya para subir hacia el lado de Uribe Meta, fue secuestrado el señor Neftalí Peña y duró pocas horas. Nunca se supo si fue que pagó más rápido, si fue un autosecuestro. Siempre hubo un montón de especulaciones, pero haya pasado lo que haya pasado con este señor, lo cierto es que casi todos los finqueros de la zona fueron secuestrados y los que no, porque se vinieron del país, del poblado hacia la capital del país,
y abandonaron sus fincas. Tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su supuesto informe de la verdad cuántas fincas se robaron las FARC, cuántas personas perdieron sus cementeras, perdieron sus propiedades porque los terroristas llegaron y se apropiaron de ellas. Sin embargo, ese es el informe de la verdad. Adelante, mi coronel. ¿Cómo afectaba la seguridad ciudadana el incremento de actos delictivos en la capital de la República, especialmente el secuestro, el que se evidencian claros nexos de bandas criminales con terroristas de AFAR y el ELN? Es que me pegó aquí esto. Bueno, resulta que hubo otro suceso aquí de esos que, mm, como decimos, es para replay, perdón, de no te lo puedo creer lo que ocurre. Resulta que aquí en pleno centro de Bogotá, en la avenida Caracas, una mañana salió una patrulla y la policía a hacer una actividad propia de su función. Y en ese momento aparecieron unos sujetos raros ahí y la policía pues tenía contacto con el DAS y los del DAS venían más o menos siguiéndole la pista a una banda y entonces de un momento a otro le dio por requisar a estos sujetos extraños y se armó una balacera de padre y señor mío ahí en la avenida Caracas con calle Quinta en pleno centro de Bogotá, 7:30 de la mañana más o menos, cuando ya la ciudad está, todos sabemos que aquí en Bogotá se madruga mucho y en esa época se madrugaba bastante a pesar del frío y había niños que iban para los colegios porque esa es una zona que toda la vida ha sido poblada y ya personas que estaban abriendo sus comercios, los comercios nocturnos estaban cerrando, los trabajadores estaban esperando el transporte urbano para moverse a otros sitios, o sea, la zona estaba bastante congestionada ya. Y se armó esa balacera y bueno, ahí cayeron unos tipos y se comenzó a hacer la investigación y después en lo que les encontraron a los sujetos, se detectó que un señor que iba a pasar por ahí lo iban a secuestrar para pedir 5 millones de pesos. Ese señor era un esmeraldero y no le ha querido pagar a las FARC la extorsión allá en Coscuez y Muso. Entonces, lo iban a secuestrar y se salvó de milagro. Por allá en Cali capturaron a otros bandidos relacionados con esa banda y aclararon que lo iban a secuestrar. Y cuando el señor lo localizaron, eh, era de apellido Poveda, que se transportaba en un vehículo que iba a pasar por ahí, pues él no sabía, ¿no? Él se demoró 10 minutos más o menos de su hora habitual de moverse y él era un negociante de esmeraldas que tenía su comercio ahí en el centro de la ciudad y en ese momento llevaba 400.000 pesos en efectivo de la época y, y otra cantidad de esmeraldas calculadas en 600.000 pesos. Es decir, llevaba un promedio de 1 millón de pesos de la época, que era casi el equivalente a hablar de unos 400.000 dólares de esa época o hablar aproximadamente de unos 3.000, 4.000 millones de pesos de hoy en día. Era mucho dinero el que llevaba el señor, tanto en efectivo como en joyas, y se salvó de milagro porque los agentes del DAS venían siguiendo esa banda, pero no sabían que tenía ese secuestro ni nada, sino todo fue circunstancial y la policía estaba cumpliendo con su misión ahí. Y cuando se armó la balacera, terminaron todos trenzados en esos disparos con los bandidos y sin saberlo le salvaron la vida y la posibilidad de que lo secuestraran al señor Poveda Reina. Entre tanto, aquí mismo en Bogotá estaba aprobado que el cura rebelde, como lo hemos hablado aquí varias veces, Luis Currea, era uno de los miembros de la Teología de la Liberación, que había metido a otro cura que andaba con él a una capilla sin autorización de ningún obispo y ejercían aquí la diócesis, han sido expulsados los dos de la iglesia y el uno andaba haciendo gestiones para irse para Estados Unidos donde terminó y el otro había hecho el show de que era tan mala la situación que él tenía que andar de chofer de taxi y aprovechaba que cuanto pasajero subía era tratando de aleccionarlo para que apoyara al ELN. Entonces, los periodistas que siempre han sido expertos en darle mucha publicidad, había uno muy conocido de apellido Peter
Peter Ovidio Charria o Ovidio Peter Charria, era un periodista muy conocido en Caracol. Había un programa institucional que llamaba Cinco Reporteros y Personajes de la Semana y otro de Radio Santa Fe, que eran muy escuchados por la opinión pública. Y ahí le dio toda la pantalla y todo el micrófono al señor Currea para que despotricara del gobierno, de la Iglesia Católica y que exaltara a la teología de la liberación. Entonces el ELN y las FARC estaban muy activos en las ciudades. Eh, Hubo mucha sospecha después, ya cuando se aclaró toda la historia de lo que hacía Jaime Bate Mancayón en Bogotá, que él había participado en ese secuestro, lo mismo Iván Marino Espina, pero pues no sé, en ese intento de secuestro, pero no se complementó nada. Y lo mismo que las FARC andaban buscando que estos sujetos que trabajaban con el ELN, urbanos en Bogotá, se unieran a la grupo. Pero ya sabemos que las divergencias siempre han sido marcadas. Otra historia que no nos cuentan como ocurrió, pero que aquí están los datos. ¿Cuál era la situación del sacerdote marxista Luis Currea, miembro del ELN y del grupo Golconda? Ese señor, como acabamos de decirlo, tenía unas condiciones de liderazgo muy especiales. Había sido muy cercano a Camilo Torres. Y cuando vino el Papa Pablo VI a Bogotá, fue uno de los activistas más conocidos. Y luego, cuando se efectuó el Congreso de la CELAM en Medellín, fue uno de los que organizó la protesta de un amplio sector de sacerdotes de Latinoamérica, no solo de Colombia, contra las jerarquías de la iglesia, y hicieron una cantidad de actividades desafiantes y pusieron a los obispos en ascuas y tuvieron los obispos también que tomar decisiones radicales. También era el contacto con el cura rebelde de Cali, que se casó con una guerrillera que abandonó la iglesia, y era un contacto directo con Domingo Laín y con los curas del ELN que entraron por Cartagena y se asentaron en la costa atlántica. Eh, pero como fue destituido, ya lo dijimos, le dio por volverse eh, taxista, y en ese gremio, que es bastante cercano entre ellos, ya existían los radioteléfonos para esa época, para comunicarse entre ellos y reunirse. Él trataba era de organizar un grupo de apoyo al ELN con los taxistas en Bogotá, pensando en convertirlos en agentes de inteligencia y en utilizarlos para los secuestros y los actos criminales del grupo terrorista. Eh, Dudamos que esos temas se toquen ahora que se está hablando con el ELN, cuando se hable de la reconstrucción de la historia, que desde luego ya sabemos por anticipado que la va a hacer el cura de Rux, que es de esa línea. Esa era la historia de ese cura y en esa situación andaba en ese momento. Gracias, mi coronel. ¿Cómo descubrieron los medios de comunicación el cinematográfico Rescate del hacendado Solón Cordero, realizado por unidades del DAS en Cúcuta, norte de Santander, en 1970? Bueno, mi coronel, ahí vemos que se le dio un despliegue amplio en los medios de comunicación y con un titular un poco de prensa roja. Eh, ¿En qué consistió? Ya habíamos dicho inicialmente que este señor era un hacendado campesino que se ha levantado a pulso con muchos de los eh, agricultores colombianos y había hecho cierta fortuna, pero trabajada, una finca. Entonces él no tenía vehículo propio, pero se movía en el bus intermunicipal, las Chivas, lo que se mueve en el campo, y todo el mundo lo conocía, el señor Cordero, que era uno de los finqueros de la zona. Y salió a las 3 de la mañana en el bus, llegó hasta la finca. Cuando ya llegó a la finca, se encontró que tres sujetos estaban ahí, entre ellos uno que haya trabajado con él. Entonces les pregunto a ustedes qué hacen aquí. No, es que estamos reunidos porque vamos a ir a la finca enseguida a ver si nos dan un trabajo. Entonces no le puso mucho cuidado al tema y siguió para su finca a revisar, dio algunas instrucciones y salió con el dinero a buscar a los obreros que ya estaban en el sitio de trabajo para pagarles allá.
Entonces, cuando regresó, volvió y se encontró con los bandidos ahí, los tres que estaban, y les preguntó que a qué hora salían para allá. En ese momento lo encañonaron y entraron a la finca y le hicieron escribir un papel para que se lo enviara a la esposa y le pedían una suma exagerada, 150.000 pesos de la época, que ya sabemos que era mucho dinero. Entonces él los transó, los mantuvo la calma y les llegó al acuerdo que eran 10.000 pesos nomás lo que iban a pagar. Entonces le enviaron al mayordomo de la finca con la carta para la señora esposa, estaba en Cúcuta, y ella recibió la carta y pues llamó a algunos familiares y de alguna manera la información se filtró. Dice ahí en el periódico que por unos niños que estaban jugando en la calle al frente de la casa de un detective del DAS y que los niños le estaban contando entre ellos, uno al otro, que el secuestrado, qué tal. Entonces el agente del DAS les preguntó qué pasaba, se enteró y rápidamente supo dónde era el sitio de la entrega del dinero y montaron una operación pues, muy sencilla con los medios que había en esa época, pero que les resultó efectiva, porque supieron en qué vehículo le iban a llevar los 10.000 pesos a los secuestradores y el sitio donde llegaban. Entonces ellos se adelantaron en otro vehículo y esperaron a los bandidos allí. Cuando llegaron hubo un intercambio de disparos y murió uno, como está ahí en la foto, eh, de nombre Ovidio Bernal Solórzano, que era pues un sujeto ya con antecedentes delincuenciales y con militancia en el Partido Comunista, desde luego, estaba haciendo parte de la banda. El otro quedó herido y el señor, porque ya el hecho ocurre en todo el día, mientras consiguen el dinero, mientras van, y los hechos ocurren ya cuando está en la noche, iniciando a caer, tipo 6:30 de la tarde. Entonces ocurre en medio de lo claroscuro y uno muere, el otro queda herido y el señor alcanza a escapárseles y correr hacia el lado donde estaban las autoridades y se salva. Pues eso tuvo mucho despliegue publicitario, máxime que unos pocos años antes, ahí mismo en Cúcuta había caído el Mico Izaza en otra operación interesante de las fuerzas de seguridad, lo cual indica que a pesar de los escasos recursos y de los pocos medios que han contado las autoridades, cuando hay el deseo de trabajar, de hacer y de combatir el delito, es admirable la capacidad de nuestros servicios de seguridad para actuar contra la delincuencia. Por Adelante. entonces, ¿qué sucedía con los secuestros perpetrados por el ELN en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio en general? Miren ustedes esta cantidad de noticias publicadas el mismo día para que nos formemos la idea de cómo andaba el país ya descuadernado en ese momento. Ese mismo día, en San Pablo Bolívar, no tan lejos de Cúcuta ni tan lejos de Bucaramanga, tampoco tan cerca, pero no es una distancia tan abrumadora, fue secuestrado por varias horas un hacendado por tipos del ELN. Y eso sí le dijeron de frente, nosotros somos del ELN, estamos trabajando por los pobres y no es un secuestro ni una extorsión, lo que venimos es a retenerlo, como dicen ellos, para que nos dé una cuota para la revolución. Entonces hoy paga y lo soltamos, pero a partir del momento tiene que seguir pagando. Eso está escrito, está comprobado, ocurrió en una de las fincas del sur de Bolívar, en San Pablo Bolívar, y se convirtió desde esa época en hecho continuo. Ya hemos hablado aquí un poco de Lara Parada y de todos esos bandidos que andaban en la misma. Eh, ¿Cómo ocurrieron los hechos de la muerte del bandolero comunista Sabas Calderón, jefe de una banda de secuestradores en el Valle del Cauca? pues, mi coronel, aunque parezca increíble, hemos hablado ya de Cúcuta, de Bucaramanga, del sur de Bolívar, del Huila y de Cali. Todo esto ocurrió el mismo día, a comienzos de febrero de 1970. Había otro ampón, pero famosísimo, ese era otro mono Jojoy. Este bandido había nacido en Tuluá Valle y había montado con los ex guerrilleros liberales que ya estaban en tránsito hacia el comunismo y contactos con las FARC, una banda de secuestros entre Palmira y Cali.
y alrededores, Ginebra y demás municipios que están ahí, Pradera, etcétera. Y a cada rato secuestraban y extorsionaban las personas. Entonces, en una operación conjunta del DAS y el ejército fue capturado este bandido Sabas Calderón, que también tenía nexos con una banda de secuestradores en Bogotá. Se especuló inclusive que tenía contactos con los que intentaron secuestrar al esmeraldero, pero pues no hubo una prueba fehaciente de que fueran de la misma banda. Probablemente sí. Resulta que este sujeto fue capturado por el ejército, pero en ese momento el estado de sitio eh, había sido derogado por unos días, entonces tocaba llevarlo a la justicia ordinaria, como suele suceder, como solía suceder en esa época. Y en el transcurso que lo llevaban, en una zona que todavía en Cali no estaba urbanizada, estaban los bandidos esperando, sabían exactamente por dónde iba a pasar el ejército y se armó un tiroteo impresionante ahí también en el intento de rescate, pero pues se les fue como los perros en misa porque el bandido iba esposado al carro. Entonces los militares brincaron del vehículo para reaccionar y con los mismos disparos que hicieron los bandidos mataron a su compinche y tuvieron que irse con el rabo entre las piernas. Pero fue un combate fuerte ahí en zona semi arborizada todavía de la ciudad de Cali y una noticia grandísima. Entonces analicen ustedes, etapa preelectoral al comenzar el 70. Los profesores haciendo paro para no trabajar, especialmente los del Valle y Cundinamarca. Eh, el ELN secuestrando en el sur de Bolívar, las FARC secuestrando en el Huila y en la frontera. Y en Cali, los nexos urbanos del ELN, de las FARC, el Partido Comunista y los rescoldos que quedaban del MRL secuestrando e intentando liberar a los secuestrados, pues aunque el resto del país estaba en aparente calma y, y la gente a veces ni se enteraba de todo esto porque no leían los periódicos o no ponían cuidado a las noticias, sí nos deja pensando que definitivamente la dirigencia política tiene una responsabilidad enorme en todo este desorden y que no han tenido la visión de intuir qué va a pasar para mejorarlo, sino que las cosas se siguen deteriorando y no hay acción correctiva ni preventiva. Mi coronel, ¿y qué sucedía, entre tanto, con los consuetudinarios dramas de la niñez en Colombia? Se publicó por parte de la FAO un artículo que era doloroso y que tampoco lo menciona el cura de Rux en sus memorias o en su supuesta verdad histórica, ¿no? Es que por culpa de esa violencia que sacaron la gente del campo, donde no les faltaba por lo menos comida, les faltaban otras cosas, pero nunca comida, las ciudades se fueron llenando de cinturones de miseria. Y en las capitales, a pesar de la riqueza que tiene Colombia, de la cantidad de agricultura que puede producir, y lo mismo de ganadería, porque tenemos muchas tierras fértiles, y de pesca en los ríos, porque hay aquí en Bogotá, en Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, se morían los niños de hambre, de desnutrición. Y esto es aterrador. 1970, hace apenas 54 años. O sea, los políticos andaban pensando cómo robarle las elecciones a un candidato. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, sumadas unas con otras, se morían 250 niños menores de 5 años al día. Oigan eso, al día. O sea, 7.000 niños, 7.500 niños al mes y un promedio de 10.000 niños al año. Eso ni en el África pasa. Y aquí no estaba pasando. Y la FAO vino y puso el dedo en la llaga mm, y demostró lo grave que había sido acabar con el programa de la Alianza para el Progreso, la farsa que tenía el señor Lleras Restrepo con su cuento de la reforma agraria, la mentira de los comunistas con su violencia y, desde luego, la completa desatención de los partidos políticos a la realidad del país.
Hoy, afortunadamente, esta cifra es mucho más baja, pero todavía ocurre, ya muy escasa, pero ocurre. Pero estamos hablando que 1970, 30 años antes de comenzar el siglo XXI, en nuestro país, uno de los más ricos en agricultura y potencial de fertilidad de nuestras tierras, morían 7.500 niños al mes de hambre. Eso no tiene perdón de Dios, y esa dirigencia política que nos desgobernó en esa época ha debido estar en la cárcel, y en este momento, siguiendo los postulados cristianos, debe estar en el infierno los que ya se fueron del planeta, porque no hay razón para entender una cosa tan grave, que cerca de 7.500 niños al año, al mes, mueran de hambre en un país tan rico como el nuestro. ¿Cuál era la principal preocupación de los dos principales partidos políticos firmantes del Pacto del Frente Nacional, completamente de espaldas a la realidad de la violencia y desorden público que afectaba a Colombia a comienzos de 1970? Triste, lacónica, lamentable, porque ya sabemos que entre ellos tenían un pacto de cuervos de que el general Rojas Pinilla no ganaba las elecciones, simplemente no las ganaba. Fuera cual fuera el resultado en las urnas, él no iba a ganar las elecciones. Y apareció Misael Pastrana Borrero, que era otro politiquero populista y oportunista, con el cuento que en Colombia no podía haber pobreza y no podía haber hambre, y que el epicentro de sus eh, sentimientos estaba en el campesinado. Y como la curia era de mayoría conservadora y tenía y tiene todavía una influencia grande entre el campesinado, entonces anunció una visita a Popayán, y aquí vemos este show. ¿Cómo explican ustedes, o cómo le explicamos a la historia del país, que en el mismo país donde se mueren 7.500 niños al mes de hambre, salga la gente en una manifestación de estas tan populosa a apoyar a otro politiquero de los que es responsable de eso? Pues eso indica que hay manipulación, que hay engaño, que el pueblo es muy maleable, y en medio de su nobleza e ignorancia lo pueden manipular muy fácilmente. El señor Ospina Pérez, que era enemigo a muerte de la casa laureanista de Laureano Gómez, pues quería que el candidato final que se escogiera, porque todavía estaban en esa pugna interna, si era Zurdí, si era Belisario Betancur, no fuera a ser el candidato de la casa albarista, y de una vez salió, apareció en Popayán allá en la manifestación como expresidente, diciendo que perdón, que Pastrana iba a ser el presidente, y que él como expresidente debía apoyar al señor Pastrana, debido a que Gómez Hurtado ya había manifestado que si seguía en esa conducta el Partido Conservador, él se hacía el margen. Entonces vemos una pelea de trapaceros y de interesados, y haciendo componendas, y los niños muriéndose de hambre en el país, y ellos haciendo estos shows. Entonces eso condujo al robo de las elecciones del general Rojas Pinilla, y a que los comunistas crearon al M-19, ¿verdad? Que no nos cuentan cómo es. Mi coronel, ¿y qué actividades delictivas realizaba al mismo tiempo el grupo terrorista del ELN en la costa norte de Colombia? Pues ya vimos el caso del secuestrado en el sur de Bolívar, y analizamos que estaban en ese proceso de organizar grupos de apoyo al ELN. Entonces, especialmente Cartagena, por la Universidad de Bolívar, por el barrio Chambacú, y por el interés de generar el conflicto de razas que no ha existido en Colombia nunca, afortunadamente, pero ellos pensaban que instigando a eso, y por eso Petro lo hace también, haciendo el paréntesis, de instigar a las negritudes y a los afrodescendientes que han sido víctimas, que le hacen honores a Bencos Biojó, y que los palenques donde tenían que esconderse de los negros cuando eran perseguidos por los españoles que los traían como esclavos. Ellos han querido utilizar ese argumento como lo utilizan en Estados Unidos sectores politiqueros. Aquí no les ha funcionado nunca, hasta ahora.
Y en ese momento esos curas españoles habían llegado a esas iglesias de barriada, entre otros con ese objetivo. Entonces, estamos hablando de comienzos del 70, el cura Pérez ya estaba cogiendo fuerza en el ELN, Fabio Vázquez estaba dedicado a asesinar gente, que ya lo hemos repetido aquí muchas veces. Eso asesinaba por ver caer, y el ELN estaba dando un viraje interno, entonces estaban pensando en constituir todas esas bases revolucionarias de masas sobre la costa atlántica, especialmente en Cartagena, con dos o tres énfasis muy particulares. El sindicato de Mamonal y el de Puertos, que era grande, y ahí tenían una buena cobertura. Los colegios de primaria y secundaria, especialmente los de los barrios subnormales, el sector de Chambacú y el sector de la Iglesia Católica, que tenía un poder muy fuerte. Entonces, como los políticos estaban haciendo todas esas trapisondas que vemos aquí, pues les estaban dando el espacio y la razón para que tuvieran justificaciones de convencer adeptos y adictos al grupo terrorista. Y la prueba es que cuando se hace la operación Anorí, fueron varias las personas de la costa atlántica que cayeron ahí, y luego de la operación Anorí también fueron capturados otros, y otros se entregaron, y otros se les determinó su prontuario. Algunos huyeron del país y viven en Europa, eh, o en otros países asilados, pero en esa andaba el ELN en la costa. O sea, en Río Revuelto ganarse pescadores, y en un país tan revuelto donde cada uno quería hacer lo que quería y lo lograba hacer, pues todos sacaban ventajas. Es conducente el proyecto de paz total de Petro, viendo en conjunto todos los hechos recientemente descritos de una de las múltiples oleadas de violencia terrorista de los diferentes grupos armados ilegales contra Colombia. Pues, mi coronel, de todos los hechos, pues obviamente el epicentro del día de hoy es la reacción del DAS y el rescate pronto y efectivo del señor Solón Cordero. Eso ocurrió en 1970 y era parte de los problemas de orden público que aquejaban al país, y de esa multiplicidad de factores que hemos visto, incluida hasta de los niños que se mueren de hambre. Hoy, afortunadamente, en Colombia no tenemos ese hecho tan lamentable de que haya niños en esa cantidad muriéndose de hambre, pero sí hay una pobreza absoluta en sectores que deberían vivir mucho mejor porque son zonas potencialmente productivas. También vemos que la fuerza pública cumplía con su misión con efectividad, y vemos que a pesar de esa efectividad, los dirigentes políticos estaban en otros menesteres, y que al mismo tiempo todos los actores que tenían intereses excluyentes y, por desgracia, lesivos para el país, estaban sacando ventajas. Cada uno ganaba por su lado lo que necesitaba. El ELN y la FARC reclutaban gente, la delincuencia común encontraba a quien secuestrar, los politiqueros encontraban la forma de hacer manifestaciones conjuntas y eh, exuberantes, y había componendas para evitar que alguien subiera al poder, algo que no ha cambiado en Colombia. Y teníamos un mandatario cascarrabias, agresivo, irreverente, y el que tenemos hoy en día tampoco es mucha diferencia. Entonces quiere decir que en 54 años ni hemos cambiado ni hemos evolucionado, y por razones lógicas y por extensión de los hechos, la paz total del señor Petro, igual que la paz que proponía Pastrán, Lleras, los politiqueros de esa época, seguirá siendo una, un idealismo, una utopía, y algo que mientras persiste ese esquema no se va a concretar. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie.
Basado en el contexto de cierre de la presente emisión, planteemos algunas reflexiones acerca del cinematográfico rescate del hacendado Solón Cordero, realizado por unidades del DAS en Cúcuta, Norte Santander, en 1970. Hay una cosa muy cierta, que un caos es un caos. ¿Qué queremos decir eso? Que tiene muchos factores que son excluyentes y que están dentro de un mismo entorno. Y al ser excluyentes, tienen la tendencia a que cada actor ale la pita para su lado, busque sus propios intereses y efectivamente lo logre. Entonces, en ese orden de ideas, para la dirigencia política colombiana, no de ahora, sino de siempre, el caos le ha sido favorable porque han podido mantener los cargos, controlar el presupuesto, manejar los contratos y permear la nómina, por no utilizar otro verbo. ¿Qué significa con eso? Que cuando hay una situación igual, pues todos los malos ganan y todos los buenos pierden. Curiosamente, los buenos son la mayoría y los malos son una minoría que logra imponer unos liderazgos negativos y manipular los hechos. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que haya cabezas pensantes y espíritus decididos, voluntades firmes y proyectos concretos para acoger toda esa problemática y trazar rumbos. Y no solo trazarlos, sino asumir la responsabilidad de conducir la comunidad hacia allá. Como eso no ha ocurrido, porque la dirigencia política ni tiene la capacidad para hacerlo, ni quiere, ni si así la tuviera, tampoco quiere hacerlo porque se les pierden sus prebendas, pues los hechos nos están diciendo cuál es la solución. Hacerlos a un lado y buscar otros caminos. No es fácil, pero es una conclusión lógica que nos queda de este ejercicio académico que acabamos de hacer. Un caso, un secuestrado más, que para los anales y los archivos es una cifra, pero para los sucesos concretos, como lo hacemos en esta fundación de análisis profundo, nos damos cuenta que es un punto clave en un ejercicio que se viene repitiendo de manera constante contra la institucionalidad y contra el país sin que exista un liderazgo político claro. Solución, hay que buscar el liderazgo político claro y ahí comienza a desenmadejarse el rollo y a darle forma a un nuevo enfoque de país. No hacerlo es contribuir a que el caos siga y aceptar todos esos aspirantes a desgobernar sin nada concreto, es decirles, usted tiene patente de corso para que siga inmerso en ese caos, que es un caos. Adelante, mi coronel. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Hoy viernes 15 de noviembre, donde se está presentando el episodio de Memoria Histórica de Fundel número 665 y que trató del cinematográfico rescate del hacendado Solón Cordero, realizado por unidades del DAS en Cúcuta, Norte de Santander, en 1970, y de otros muchos secuestros en el país. Objetivo: Colombia. Recordemos que es un secuestro. Es un delito que consiste en privar a una persona o grupo de personas de su libertad de forma ilegal, con el objetivo de obtener un rescate o algún tipo de provecho. Para ello se puede utilizar la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder. Las consecuencias de un secuestro pueden ser el miedo, el sufrimiento familiar, el dolor, el luto y el trauma psicológico. En la reflexión del episodio del jueves 07 de noviembre, en la sesión 660, hablábamos de la captura o que con la captura o baja de un bandolero cualquiera sea,
la banda a la que pertenezca, llámese el ELN, EPL, FARC, M-19 u otras organizaciones delictivas, el país evita muchas muertes y secuestros, como el del caso que analizamos hoy, y que al mismo tiempo se fortalece la economía y desarrollo nacional, dado que la riqueza de un país depende entre muchos otros factores y quizás el más importante, el de la seguridad. Pero es que el mismo hecho de desarrollar una operación militar o de policía o de cualquier otra autoridad, como en el caso que vimos del DAS, para lograr el rescate de un secuestrado, implica para el Estado colombiano un alto costo que sale de los impuestos que cancelamos los colombianos de bien, cuando no de las víctimas. En todo caso, injusto por donde se mire. Uno de los más graves dislates de los diferentes gobiernos y en especial los del Frente Nacional, que empezó en 1958 hasta hoy, 2024, ha sido los de creer que con los procesos de paz se acaba la violencia y el conflicto armado en Colombia. Y resulta que ninguno de esos procesos de paz han dado resultado y por el contrario solo han servido para fortalecer a los generadores de la violencia y la depredación de nuestra riqueza. Sin embargo, los diálogos con los bandidos y narcoguerrilla terroristas, claro, a mi juicio, ha sido una de las peores imprecaciones para mi país. En el episodio analizado el día de ayer veíamos también que en la década del 80 se incrementaban los secuestros por parte de los terroristas de la FARC con Jacobo Arenas y otros. Y ante la falta de carácter del presidente Belisario Betancur, que mientras el país se incendiaba por todos lados, incluyendo el incendio del Palacio de Justicia por parte del grupo terrorista del M-19, previo secuestro de los magistrados y de las personas que allí se encontraban y se incrementaba el narcotráfico, ese presidente miraba para otro lado buscando su premio Nobel. Igual sucede ahora cuando ya secuestran departamentos completos, como es el caso del Chocó. Y este presidente, que perteneció al grupo terrorista del M-19, también buscando su premio Nobel, y continúa dialogando con los grupos terroristas. Parece que esto, junto al deseo de ser reelegidos, ya es un síndrome presidencial. Pero bien, aunque es relevante destacar las fechas y los gobiernos de los cuales han ocurrido tantas masacres y secuestros en nuestro país, más importante es saber el por qué han sucedido y quién o quiénes lo han propiciado y contar la memoria histórica de nuestro conflicto armado y violencia sin eufemismos ni parcialidades según convenga a quien lo cuente. Pues al leer documentos sobre el tema, lo que uno encuentra son descripciones etéreas y la mayoría de ellas carecen de análisis, de conclusiones y recomendaciones para evitar que nuestro país siga desangrándose. Asimismo, sin contenido estratégico que debe tener toda historia como madre de la geopolítica y del buen gobierno, concepto que recordamos en el preámbulo de nuestros episodios, y esa es nuestra tarea, presentar las causas de la violencia y las razones de la misma, documentada y verificable, y nuestro objetivo moral es controvertir con pruebas lo que se ha contado mal por unos y otros, y sin la necesaria sindéresis que requiere toda investigación, verbigracia, el llamado informe de la verdad. De igual manera, develar los responsables
de quienes las han originado y sostenido, o sea, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Comunista. Para no alargar el cuento, en Colombia no existe una ley de defensa y seguridad nacional, o sea, no existe una dirección formal de cómo encarar a los violentos. Entonces, cada mandatario de turno cree que la mejor forma para acabar el conflicto armado es trasladar el problema al siguiente gobierno y simular por medio de procesos de paz la terminación del conflicto. Problema que, siendo de carácter meramente político, lo transfiere a las fuerzas militares y de policía. Mientras tanto, el país sigue desvencijado. Y como dijera Alicia, la del País de las Maravillas, de Lewis Carroll, Colombia viene patas arriba desde hace más de 6 décadas. Y de seguir así, caeremos al abismo, aunque ya estamos pendiendo. Y como dice el dicho popular, lo mismo es caer que quedar colgando. Desde Fundel presentamos al desnudo estas verdades sustentadas en hechos reales, documentados y verificables, para crear conciencia de que solo cuando resolvamos cambiar la manera de hacer política y en especial de combatir antes que de precarle a los violentos que dejen las armas, cambiará nuestra suerte. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. A su muy sesuda reflexión llena de argumentos muy sólidos, le quiero extraer dos, sin decir que los demás no sean importantes, sino que quizás estos dos le pueden abrir más los ojos a nuestra audiencia y a esta misma mesa de trabajo. La primera es cuando usted dice que el cuento de negociar la paz se convirtió en un síndrome similar al de la reelección per se. Y ahí tiene un contenido tan profundo eso que abarca estrictamente todos los contenidos de la violencia y del mal manejo que ha tenido el país. En ese par de palabras, en ese síndrome. Ahí está. Y lo segundo que usted le agrega para terminar de colocarle el clavo que le da fuerza a ese mueble es cuando dice que se convirtió en un proceso de trasladárselo al que viene mientras yo me lavo las manos. Entonces, yo no hago nada, procuro eternizarme, procuro utilizar todo lo que la leguleyada y la politiquería me permite para estar con mis amiguetes. Después de que desangro el país, entonces entrego el cargo, dejándole la responsabilidad al otro, y luego, cuando ya estoy en el retiro de presidente, me dedico a despotricar del que está haciendo algo o no lo está haciendo, dando a entender que yo sí hice y este no hace, pero que la gente mía tiene que regresar al poder y es lo que nos está pasando. Dos conceptos muy sencillos, muy prácticos, pero además muy reales e instructivos de lo que ha sido esa dirigencia política frente a los problemas del país y del desorden público, del secuestro, del terrorismo. Ha tenido entre ellos la dirigencia política una altísima connivencia y hasta estímulo por algunos sectores con tal de que les facilite permanecer con el control político de las regiones. Mucho para pensar, mucho para reflexionar y para aprender aquí y ver qué es lo que nos viene en nuevos procesos electorales y a quién es a quien le vamos a depositar nuestra confianza para que siga al frente de los destinos del país. Esta noche no tendremos jornada académica porque es el partido de fútbol de la Selección Colombia y tiene una atención muy clara de la población. Pero el lunes regresaremos normalmente a nuestras actividades cotidianas y diarias con el fin de seguir estructurando el pensamiento de estadistas con visión de estrategas y reconstruyendo la realidad de lo que le pasa al país para generar conciencia en nuestras audiencias. Un feliz día para todos. Que Dios nos acompañe y nos ilumine.